Vamos ya con la última parte del tema de física moderna, que es el de física de partículas. En principio, podrían llegar a preguntar algo de física de partículas en la EBAU, pero por ahora nunca lo han preguntado. Además, sería siempre a nivel teórico, que no hay problemas. Antes de meternos con ello, vamos a hacer un poquito de historia. Llegó un momento en el siglo pasado en el que parecía que estaba ya un poquito claro que toda la materia estaba hecha de tres partículas, que eran los protones, los neutrones y los electrones. Sin embargo, empezaron a aparecer otras cosas que no eran ni protones, ni neutrones, ni electrones. Por ejemplo, cuando Dirac hizo su ecuación para la mecánica cuántica relativista, para partículas que iban a muchísima velocidad, en la cual la cociente de Schrödinger ya no nos vale, en ese caso las soluciones a su ecuación para el electrón daban 4 soluciones. Dos estaban claras, eran el electrón con un spin para arriba, el electrón con un spin para abajo, pero luego había otras dos partículas con carga positiva. Se buscaron esas partículas y se encontraron resultando ser los positrones, la primera partícula de antimateria que hubo. Pero aparte de eso, también empezaron a hacer partículas cuando se empezaron a inventar detectores más precisos. Empezaron a ver que desde el universo nos llegaban partículas raras, que no eran ni protones, ni neutrones, ni electrones. Y cuando se empezaron a hacer los aceleradores de partículas, también empezaron a crearse partículas raras. Llegó un momento que había tal proliferación de partículas que alguien lo llamó el zoo de las partículas. Y hubo un montón de intentos de poner orden. Además de eso, se empezó a ver que en esos experimentos de colisiones parecía que los neutrones y los protones no eran partículas tan elementales, que eran partículas a su vez formadas por otro tipo de partículas. Bueno, hubo un montón de trabajo detrás de esto para intentar averiguar exactamente cuál es el modelo de partículas, y parece ser que definitivamente tenemos algo que es el modelo estándar, que ya hablaremos un poquito más de él, pero que en esencia da cuenta de dónde sale todo este zoo de partículas. Lo que vais a ver aquí, lo que estáis viendo, es el equivalente a la tabla periódica de los elementos, pero la tabla periódica, digamos, de las partículas elementales, según el modelo estándar. Todas estas partículas también os digo que han sido encontradas experimentalmente, no son solo postulados teóricos. Bueno, la materia está agrupada en dos grandes partes. Primero, tenemos fermiones, que tenéis en las tres columnas de la izquierda, que se caracterizan por tener spin semientero. Las partículas que tienen spin semientero cumplen el principio de exclusión de Pauli, ese que habéis visto. Para los electrones en un átomo, que dos electrones no pueden estar a la vez en el mismo estado cuántico. Bueno, pues todos los fermiones cumplen eso. Tú no puedes acumular en el mismo sitio un montón de fermiones porque no puedes, literalmente. Lo impide su estadística, que es una estadística que se llama estadística de Fermi, por eso se llaman fermiones. De Fermi-Dirac en concreto se llama la estadística. Y por otra parte tenemos esas partículas que tenéis a la derecha, el fotón, el gluón y los bosones Z y W, que estos son partículas que tienen un spin entero. Eso significa que no cumplen el principio de exclusión de Pauli y por lo tanto sí podemos acumular bosones en el mismo estado. Por ejemplo, tú puedes tener un montón de fotones en el mismo sitio y no pasa nada. Todos están a gusto ahí. Por ejemplo, lo que ocurre en un láser. Y se llaman bosones porque cumplen la estadística de Bose-Einstein. Y además de estas partículas, tenemos sus correspondientes partículas. Ya hemos hablado de la antipartícula del electrón, que es el positrón, y la materia y la antimateria tienen la costumbre de que si una partícula de materia choca con su equivalente de antimateria, es decir, por ejemplo, si un electrón choca con un positrón, ambos desaparecen y se convierten en pura energía. Vamos a centrarnos por ahora en la inmensa mayoría de la materia ordinaria. Bueno, fijaos, no lo he dicho antes, de estas partículas, de las tres familias que tenéis ahí de fermiones, las dos primeras partículas son quarks. Los quarks tienen, como son fermiones, spin semientero, un medio para los quarks, y tienen carga eléctrica.
los quarks up tienen carga eléctrica de más 2/3 y la carga del down es de menos 1/3. Cuando hablamos de más 2/3 y menos 1/3, hablamos referido a la unidad de carga de un electrón o de un protón, ¿de acuerdo? Se le asigna al protón más 1, al electrón menos 1, al neutrón 0, y por lo tanto estos quarks tienen carga fraccionaria. Positiva más 2/3 para el up, negativa menos 1/3 para el down. Los protones y los neutrones, luego lo veremos, están formados por una combinación de quarks up y down. En concreto, el protón tiene dos quarks up y un quark down, más 2/3 más 2/3 menos 1/3 igual a más 1, la carga eléctrica del protón, y un neutrón tiene un quark up y dos quarks down, más 2/3 menos 1/3 menos 1/3, la carga de 0 que tiene el neutrón. Y a su vez, dentro de cada familia, aparte de los dos quarks, tenemos dos leptones. Uno, todos lo conocéis, es el electrón. Y el otro, ya lo vimos también cuando estuvimos hablando de física nuclear, es ese neutrino, en concreto el neutrino electrónico. Bueno, pues esta combinación, esta estructura de dos quarks, un electrón y un neutrino, se repite otras dos veces a más altas energías. Tenemos en la segunda familia, tenemos un quark equivalente al up con su carga de más 2/3 que se llama charm y un equivalente al down que se llama strange, pero fijaos las energías. Recordad, la masa. Recordad que según la ecuación de Einstein, la energía es la masa por la velocidad de la luz. Aquí las masas de las partículas elementales se dan en unidades de energía. Un electronvoltio, imagino que lo sabéis, es la energía que tiene un electrón cuando le aplicamos una diferencia de potencial o lo metemos en un campo con una diferencia de potencial de 1 voltio. Bueno, pues fijaos que el charm tiene una masa bastante mayor que la del up y el strange también tiene una masa bastante mayor que la del down. Y a su vez tenemos el correspondiente electrón, aquí se llama muón. Recordad que el muón ya lo vimos cuando hablamos de relatividad, de por qué detectamos muones en la superficie de la Tierra cuando se generan a 9000 metros de altitud y en principio solo recorren 600 metros, y su correspondiente neutrino. Y la tercera familia, fijaos ya qué masas más grandes tienen estas partículas. Tenemos un quark top, que es el equivalente al up, un quark bottom, que es el equivalente al down, una partícula tau, que es el electrón con una masa enorme, y el correspondiente neutrino. ¿Por qué no vemos en la vida cotidiana la segunda y tercera familia? Porque son partículas inestables. Estas partículas inestables se generan solo en la Tierra en colisionadores, en aceleradores de partículas, y en el universo existieron en la primera época del universo, debido a que sus masas altísimas los hacen muy inestables. Bueno, pues esta primera familia de fermiones es la que forma la mayoría de la materia ordinaria. Quarks up y down, que forman protones y neutrones, y el electrón más el correspondiente neutrino. Y los bosones, que tenéis ahí, el gluón, el fotón, los bosones Z y W más y menos, son partículas portadoras, son partículas de intercambio. En el modelo estándar, más o menos, lo que se dice en el tema de interacciones de partículas es que los fermiones se mantienen unidos o se repelen. Por ejemplo, los protones sabéis que se repelen con los electrones eléctricamente, porque están continuamente entre ellos intercambiando partículas. Esas partículas que son esos bosones, esas partículas de intercambio, esas partículas portadoras de la interacción, de la fuerza. Un ejemplo. No es un poquito cutre, pero bueno, pero puede funcionar. Imaginad que estáis, dos de vosotros lanzan dos mutuamente una pelotita. Mientras estéis lanzándoos unos a otros la pelotita, vosotros estaréis de alguna manera unidos. Estáis interaccionando entre vosotros, porque estáis obligados a guardar una distancia suficiente como para que os llegue la pelota. Bueno, en esta analogía, vosotros seréis los fermiones y estáis interaccionando a través de una partícula de intercambio que sería la pelota. Esa pelota cumpliría la función del bosón en concreto. Bueno, ¿por qué hay estas partículas? Porque estos bosones, estas partículas de intercambio, porque cada uno de estos bosones
esta es la partícula de intercambio de una interacción fundamental. Recordad que hay 4 interacciones fundamentales: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Bueno, pues el modelo estándar da cuenta de 3 de las 4, unifica 3 de las 4. La que se queda fuera es la gravedad. Tenemos 2 teorías muy buenas, que son el modelo estándar, que explica toda la cuántica, toda la física de partículas, toda la electrodinámica, y tenemos la teoría de la gravitación de Einstein, la relatividad general, que explica muy bien la gravedad, pero resulta que son incompatibles una con la otra. Eso es el santo grial, digamos, de la física teórica, es encontrar la teoría que unifique la gravedad con la cuántica, la teoría de la gravedad cuántica. ¿Por qué es importante? Porque esa teoría nos daría cuenta de cómo era la física en el origen del universo, y nos daría cuenta también de cómo es la física en sitios muy pequeñitos donde la gravedad es altísima. Y eso no solo se dio hace 14.000 y pico millones de años en el origen del universo, sino que se da en los agujeros negros. Bueno, vamos con el modelo estándar, nos olvidamos de la gravedad. Y entonces estábamos diciendo que esas partículas de intercambio son los bosones, cada uno de ellos, de una interacción. El fotón todo lo conocéis, nuestros ojos son detectores de fotones, y es la partícula portadora de la interacción electromagnética. Los gluones son las partículas de intercambio para el nuclear fuerte, y estos 3 bosones, el Z y el W más o menos, son los portadores de la nuclear débil. Fijaos que ni el fotón, ni el gluón, ni el bosón Z tienen carga eléctrica. Sin embargo, hay un bosón que es el W, que de hecho son 2 bosones. Hay uno positivo y otro negativo. Esto es importante por el tema que vimos también un poquito por encima en la parte anterior de la conservación de carga en las interacciones. De tal manera que más o menos, una analogía que es también bastante ilustrativa de cómo funciona el tema de interacciones, es que los fermiones vendría a ser algo así como los ladrillos con los que se forma toda la materia, y los gluones serían ese pegamento, ese cemento, mejor dicho, que mantiene unidos entre sí esos ladrillos, esos fermiones. Bueno, pues vamos a ver un poquito cada una de estas interacciones. Primera, la fuerza electromagnética. Como esto si lo sabéis, la fuerza electromagnética actúa sobre partículas que tengan carga eléctrica. También sabéis que hay 2 tipos de carga eléctrica, positiva y negativa. Cargas positivas atraen, cargas del mismo signo se repelen, cargas de diferente signo se atraen. ¿Sobre quiénes actúan? Sobre partículas que tengan carga. Y menos los neutrinos, que no tienen carga, tanto los quarks como los leptones, electrones en este caso, para la primera familia, muones para la segunda, partículas tau para la tercera, esas todas tienen carga eléctrica, por lo tanto son sensibles a la fuerza electromagnética. Y como hemos visto, la partícula de intercambio es el fotón. De tal manera, según este diagrama, por cierto, estos se llaman diagramas de Feynman, que te dice cómo interaccionan entre sí las partículas, 2 electrones se van a rechazar, van a sentirse repelidos eléctricamente, porque entre ellos están intercambiando un fotón virtual. Y ese fotón virtual va a ser la partícula que les haga interaccionar entre ellas. Los 2 electrones, aquí faltaría el eje en vertical del tiempo, los electrones se acercan, intercambian un fotón y se separan. La nuclear fuerte. La nuclear fuerte ya dijimos que es con mucha diferencia la interacción más intensa de la naturaleza, pero también con muchísimas diferencias la interacción de más corto alcance. Por eso los núcleos son tan pequeñitos, porque más lejos de la distancia de un núcleo esa fuerza decae, por lo tanto los protones y los neutrones ya no se sienten atraídos y cada uno los vaya, y de hecho manda la repulsión eléctrica entre protones. Vale. Al igual que la fuerza electromagnética actúa sobre partículas que tienen una propiedad que hemos llamado carga eléctrica, la fuerza nuclear fuerte solo va a afectar a partículas que tengan una propiedad que alguien le dio por llamar carga de color. No es que los quarks, que son las partículas que tienen carga de color, sean de colorines, ¿de acuerdo? Ahí no existe el concepto color a esos niveles, simplemente a alguien se le ocurrió poner ese nombre. Y hay 3 cargas de color. Hay 2 cargas eléctricas, positivas y negativas. De color hay 3 cargas, rojo, verde y azul. Bueno,
solo tienen carga de color los quarks. Por eso la fuerza nuclear fuerte no afecta a los leptones, es decir, no afecta ni a los electrones ni afecta a los neutrinos. Y a partir de ahí vamos a tener dos tipos de partículas formadas por quarks. Unas que se llaman bariones. Están formados por 3 quarks y exige que cada quark tenga un único color. Y tenemos otras partículas que se llaman mesones. Y los mesones tienen 2 quarks, uno de un color y otro de un anticolor. Vamos a hablar sobre todo de bariones, porque y la partícula de intercambio se llama gluón. Ese bosón que hace que los quarks interaccionen entre sí. Nos centramos sobre todo en bariones, porque los bariones los conocéis: protón y neutrón. Bueno, hay más bariones, pero estos son los principales, los que más nos interesan, de lo que estamos hechos. Lo que estamos hechos nosotros y toda la materia que nos rodea. Un protón, como hemos visto, tiene 2 quarks up y uno down. En este caso han puesto un quark up azul, otro rojo y otro verde. Por lo tanto, tenemos un quark de cada uno de los 3 colores. Uno rojo, otro verde y otro azul. ¿Cómo se mantienen unidos entre sí en el protón? Porque están continuamente intercambiando gluones. Y la fuerza, el gluón se parece, una analogía nuevamente, un poquito a lo que es un muelle. Si recordáis, los muelles, cuanto más estiremos un muelle, más energía está acumulando el muelle. Bueno, pues resulta que aquí ocurre lo mismo. Cuanto más intentes separar los quarks, más energía va a acumular el muelle, más te cuesta separarlos y separarlos. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, tiene varias consecuencias. Primera consecuencia, que no vamos a poder ver jamás los quarks individuales. Siempre van a estar unidos por gluones, porque cuesta demasiada energía separar esos gluones, esos quarks. Segundo, si uno empieza a aplicar un montón de energía para intentar separar esos quarks, es como estirar un muelle. Si tú estiras muchísimo el muelle, esa energía se la está zampando el muelle. Bueno, pues aquí esa energía se la estaría zampando el gluón. Recordad que energía aquí también es masa. Eso significa que la masa del gluón sería tan grande, según lo estiramos, que llegaría un momento que cuando rompiésemos ese gluón, ¡pam!, se nos formarían nuevos quarks. Habríamos acumulado masa suficiente para tener nuevos quarks. Nuevos quarks con sus gluones. Por lo tanto, siempre va a haber quarks. Se ha logrado hacer lo que se llama un plasma de gluones y quarks a muy alta temperatura y muy altas presiones en aceleradores de partículas, en condiciones parecidas a las que había en el origen del universo. Sí se ha logrado romper esta unión y obtener por un sitio quarks y por otro gluones. Eso es lo que se llama, repito, el plasma de gluones y quarks. A su vez, si uno suma las masas que tienen los quarks que forman un protón, uno va a comprobar que la masa total del quark es muchísimo menor. La masa total del quark. Si sumamos la masa de esos 3 quarks, es muchísimo menor que la masa total del protón que forman. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que la mayor parte de la masa de un protón y de un neutrón es la masa, la energía de los gluones que los mantienen unidos. Hemos visto que las partículas, que los gluones tienen una interacción, a ver si lo digo bien, que los gluones son los portadores de la interacción fuerte, por lo tanto tienen muchísima energía dentro de ese tamaño tan pequeño. Y los mesones, pues lo vimos el otro día, también un poquito, muy por encima, cuando hablamos de física nuclear. Los mesones son las partículas que hacen que los neutrones y los protones se mantengan unidos dentro del núcleo. Un protón y los protones y los neutrones están continuamente interaccionando entre sí, intercambiando mesones virtuales que duran muy poquito tiempo, el que les permite el principio de incertidumbre de Heisenberg. Bueno, de tal manera que hay varios piones, no nos vamos a meter, piones digo bien, que no nos vamos a meter en mucho, pero bueno, si el pión no lleva carga, pues simplemente lo que tenemos es que un neutrón interacciona con un protón y a la porra. Pero el mesón pi, este pión, puede
llevar carga, por lo tanto puede transformar protones en neutrones y neutrones en protones dentro del núcleo. La siguiente, que es la fuerza nuclear débil, es la más rarita de todas estas fuerzas. Actúa sobre partículas que tienen otra propiedad, otra carga, que alguien le dio por llamar carga de sabor. La carga de sabor la tienen tanto los quarks como los leptones. Esto lo tienen todos, tienen carga de sabor. Fijaos que carga eléctrica no tienen los neutrinos, que carga de color no tienen ni los neutrinos ni los electrones, es decir, los leptones. Sin embargo, todas las partículas de esa tabla que hemos visto de partículas elementales sí tienen carga de sabor. Se manifiesta cuando alguna partícula cambia de sabor. Y ese cambio de sabor de una partícula lo que va a producir es que la fuerza nuclear débil sea la única de todas las fuerzas de interacción que es capaz de cambiar la naturaleza de una partícula, intercambiando estos bosones Z sin carga y W más o menos que hemos visto. Y el ejemplo también lo vimos hace poco. La desintegración beta, que hace que un neutrón se transforme en un protón. Cuando está ocurriendo eso, lo que ocurre es que un quark down del neutrón sufre un cambio de sabor y se transforma en un quark up. Y al transformarse en un quark up, el neutrón se transforma en un protón. Pasamos de carga 0 a carga más 1. Obligatoriamente, el bosón que me aparece tiene que ser un bosón que tenga carga menos 1, porque la carga se tiene que conservar. Si yo parto de carga nula y aparece una carga de carga positiva, alguien se tiene que llevar la carga negativa. Y ese bosón se va a desintegrar en dos partículas. En un electrón, que se lleva la carga negativa, y en un antineutrino electrónico. No nos vamos a meter ahora mismo en los antineutrinos porque todavía no está muy claro exactamente qué son, porque no para todas las partículas están claramente identificadas sus antipartículas. Por ejemplo, se supone que la antipartícula de un fotón es el propio fotón. Aquellas partículas cuya antipartícula es ella misma reciben el nombre de partículas de Majorana, de un físico italiano, siciliano. Y parece ser que a lo mejor el neutrino su propio es una partícula majorana, que también parece ser que puede ser su propia partícula, pero todavía no está claro por lo visto eso del todo. Bueno, y aquí aparecen nuevas leyes de la conservación. No solo se va a conservar, como sabemos, el conjunto masa-materia, sino, y también la carga eléctrica, como hemos visto, sino que se van a conservar nuevos números que se llaman números bariónicos y números leptónicos. El número bariónico es menos un tercio para quarks, más un tercio para quarks y menos un tercio para antiquarks, y el leptónico más 1 para el leptón, menos 1 para el antileptón. Fijaos que en el ejemplo anterior se nos conserva todo. Tenemos, partimos del número bariónico más un tercio más un tercio más un tercio, y acabamos con más un tercio más un tercio más un tercio, y si aparece un electrón que tiene un número leptónico más 1, ya hemos partido de una situación en que el número leptónico era 0 porque no había electrones por ningún lado. Tiene que obligatoriamente que aparecer una partícula que tenga un número leptónico menos 1. Por eso aparece ese antineutrino electrónico, para conservar el número leptónico. Esto tampoco hace falta aprendérselo, simplemente para que veáis que las leyes de conservación hay muchas más de las que aparentemente tenemos, y no solo eso, sino que algunas que aparentemente sí tenemos en realidad no son tan ciertas, como la ley de la conservación de la masa esa, que sí se producen reacciones químicas, pero que hemos visto que en reacciones nucleares no aparece, no se conserva. Bueno, ya habréis echado de menos una partícula muy famosa desde hace unos cuantos años que se llama el bosón de Higgs. ¿Por qué es importante el bosón de Higgs? Bueno, el bosón de Higgs también os digo que es en condiciones normales no aparece por ningún lado, solo ha aparecido en el LHC, que para eso fue diseñado, el gran colisionador de hadrones. Los hadrones son los mesones y los bariones, ¿de acuerdo? Todos ellos reciben nombre de hadrones. Lo que tenemos son que se crean cuando hay energías muy salvajes. Es una partícula muy muy grande, muy masiva, y por lo tanto tiene una vida media muy pequeñita. Y para conseguirla necesitamos energías salvajes. Esas energías salvajes se consiguen en grandes aceleradores de partículas.
¿Pero por qué era importante encontrar este bosón de Higgs? Bueno, porque el bosón de Higgs es el modo de vibración más bajito que existe de una cosa que se llama el campo de Higgs. Es decir, si se descubría el bosón de Higgs, se demostraba que el campo de Higgs existía. ¿Y por qué es importante el campo de Higgs? Porque el campo de Higgs, que es un campo que permea todo el espacio, es el responsable de que las partículas tengan masa o no tengan masa. Era fundamental encontrar este bosón de Higgs porque implicaría, repito, que el campo de Higgs existe, y eso explica por qué las partículas tienen masa y otras no tienen masa. Porque la masa de una partícula resulta de cuál es la interacción que sufren con el campo de Higgs. Cuanto más fuerte interaccione una partícula con el campo de Higgs, mayor será su masa. Y partículas que no tienen masa, como el fotón, son partículas que no interaccionan con el campo de Higgs. Por eso era importante el campo de Higgs, el bosón de Higgs, porque demostraba que existe el campo de Higgs, y por lo tanto ya está explicado por qué algunas partículas tienen materia y otras partículas no tienen materia. De hecho, si veis las tablas como la que hemos visto al principio, en muchas de ellas han añadido ya el bosón de Higgs, que si os dais cuenta tiene una energía bastante alta, por lo tanto una masa bastante elevada. Bueno, pues con esto concluiríamos la parte del tema de física moderna. Como os he explicado, esta última parte nunca la han preguntado en la EBAU, pero en teoría está en temario. Podrían preguntar a nivel teórico, cositas de las que hemos explicado.